Hay una historia de Paolo Guerrero que casi nadie cuenta completa. No es el gol, no es la gloria, no es la selección. Es el momento en el que todo estuvo a punto de terminar. Un momento donde pasó de ser ídolo nacional a estar al borde de perderlo todo. Y lo más fuerte es que no fue en la cancha. Quédate, porque esta historia cambia completamente la forma en la que ves su carrera. Para entender esto, tienes que recordar quién era Paolo Guerrero. Palacios, Paolo Guerrero que atropella Fuentes, Paolo Guerrero de esta manera ataca Perú, Paolo Guerrero y ¡gol! No era solo un jugador. Era el símbolo del Perú y el capitán, el líder. Pelotazo para Paolo Guerrero. Ojo con esta. Guerrero que amaga a la derecha. Todo el marco para Paolo Guerrero. ¡Gol! El que aparecía cuando nadie más lo hacía. El hombre que cargaba con un país entero cada vez que se ponía la camiseta. Pero incluso los más grandes tienen momentos donde todo se rompe. Y todo empezó con algo que parecía pequeño. Un detalle. Algo que nadie imaginaba. Que iba a convertirse en el peor momento de su carrera. Perú estaba a un paso de volver al Mundial después de décadas. La ilusión estaba en su punto más alto. Y Paolo Guerrero era el protagonista. Pero de un momento a otro, todo se detuvo. Un resultado, un anuncio, un golpe inesperado, positivo en un control antidopaje, silencio, confusión, y de pronto, el capitán del Perú estaba en el centro de la polémica más grande de su vida. Nadie lo podía creer. ¿Cómo era posible? ¿Paolo Guerrero? ¿El mismo que representaba esfuerzo, disciplina, liderazgo? Las redes explotaron. La prensa atacaba. El mundo dudaba. Y en cuestión de días, su imagen pasó de ser intocable a estar en duda. Pero lo que pocos entendían es que la historia no era tan simple. No era trampa. No era ventaja deportiva. Era algo mucho más absurdo. Y al mismo tiempo, devastador. Un té. Sí. Un simple té. Una sustancia contaminada que desencadenó todo. Y aunque suene increíble, eso fue suficiente para poner en riesgo toda su carrera. Lo que vino después fue aún peor. Sanción. Suspensión. Incertidumbre. El capitán del Perú no podía jugar.
Y lo más doloroso es que esto ocurrió justo antes del Mundial. El mismo Mundial que Perú esperó por más de 30 años. Imagínate esto. Toda tu vida trabajando para un momento. Y cuando finalmente llega, te lo quitan. No por fallar en la cancha, sino por algo fuera de tu control. Eso fue lo que vivió Paolo Guerrero. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente dura. Porque no era solo fútbol, era su legado. Pero si algo define a los grandes, es lo que hacen cuando todo se cae. Y Guerrero no se quedó quieto. Apeló. Luchó. Defendió su nombre. Mientras el mundo dudaba, él seguía peleando por demostrar su verdad. Y en paralelo, todo un país estaba dividido. Algunos lo apoyaban. Otros dudaban. Otros ya lo condenaban. Aquí hay algo que casi nadie analiza. La presión mental. Porque no es solo el castigo. Es lo que pasa en tu cabeza. Dudas. Miedo. Ansiedad. Pensar. ¿Y si todo se acaba aquí? ¿Y si esta es la última vez que me ven como ídolo? Ese tipo de pensamientos destruyen a muchos. Pero algo increíble pasó. Jugadores de todo el mundo empezaron a apoyarlo. Compañeros. Referentes. Incluso rivales. Porque dentro del fútbol, muchos entendían que esto no era justo. Y poco a poco, la historia empezó a cambiar. Mientras tanto, de nuevo para Trauco, no pudo pasar el balón. ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Vuelve Perú a un mundial, Ramón! Perú clasificaba al mundial, pero sin su líder. Sin su capitán. Sin el hombre que los había llevado hasta ahí. Y esa imagen fue una de las más duras para el país. Porque aunque estaban en el mundial,
Sentían que faltaba algo. Pero la historia no terminó ahí. Contra todo pronóstico, Paolo Guerrero logró volver. Volvió cuando muchos pensaban que no lo haría. Volvió cuando su carrera estaba al borde del abismo. Y cuando pisó la cancha otra vez, no era solo un jugador. Era un símbolo de resistencia. Y aquí es donde esta historia cambia todo. Porque esto no se trata solo de fútbol. Se trata de cómo una carrera puede destruirse en segundos. Cómo la opinión pública puede cambiar de un día a otro. Cómo incluso los más grandes son vulnerables. Pero también, ¿cómo se puede volver? ¿Cómo se puede resistir? ¿Cómo se puede reconstruir una historia? Un niño crece soñando con ser futbolista. Lo logra. Se convierte en ídolo. Lidera a su país. Y cuando está en la cima, todo se derrumba. Pero en lugar de rendirse, decide pelear. Y vuelve. No igual, más fuerte, y ahora la pregunta es para ti. ¿Cuántas veces algo en tu vida ha estado a punto de arruinar todo? ¿Cuántas veces sentiste que era el final? Porque si algo demuestra esta historia, es que el final solo llega cuando tú lo decides. La historia de Paolo Guerrero no es perfecta, no es limpia, no es sencilla, pero es real. Y por eso es una de las más poderosas del fútbol peruano. Porque no habla solo de éxito, habla de caída, de lucha y de volver cuando nadie cree en ti. Si quieres más historias como esta, quédate en el canal, porque hay muchas que aún no se han contado completas. Y créeme, las más impactantes son las que casi nadie se atreve a contar.